Vamos a ver qué es humildad y cómo opera la falsa humildad. Recuerda que estamos hablando de Job, Job capítulo 22, versículo 29. Job 22, 29. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Se lo voy a volver a leer. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Yo le quiero contar que en lo poco que hemos conocido a Dios, hay algo que Dios enfatiza una y otra vez, y que es necesario prestarle atención a eso que la palabra me está hablando y me está diciendo acerca de lo que no le gusta a Dios. Hay cosas que a Dios definitivamente no le gustan, no son negociables, no son canjeables, que están estipuladas en la palabra y que hay que cumplirlas. Y una de esas cosas para relacionarme con Dios es que si yo soy una persona orgullosa, altiva, arrogante, prepotente, me va a costar mucho trabajo acercarme a Él, mucho trabajo contar con su bendición, mucho trabajo contar con la revelación de parte de Dios, y sobre todo algo que muchos de nosotros anhelamos es que Dios nos use. Yo no sé si usted anhela eso, yo anhelo profundamente ser un instrumento de Dios. Entonces, en esa relación y en esa proximidad a Dios, me encuentro con un tope, algo que me impide llegar a Dios, y se llama el orgullo, la altivez, la arrogancia. No sé usted, pero yo batallo y seguramente batallaré en mi vida, mucho tiempo batallaré con esto de la arrogancia, de la altivez, del orgullo, del ego. Es algo que creo yo que a todos los seres humanos nos cuesta. Creo que todos de alguna forma u otra manejamos un nivel de orgullo. Yo conozco gente que no tiene dinero, conozco gente que no tiene propiedades, conozco gente que no tiene dinero en el banco, y son bastante altivos, bastante orgullosos, bastante soberbios. Asimismo, conozco gente que tiene dinero, pero son humildes. Así que no tiene nada que ver con lo que poseo, sino que tiene que ver todo con mi corazón. Entonces, en la versión BLP dice, él humilla a los arrogantes, dice esta versión, y el humilde encontrará un salvador. En el mismo pasaje, hay dos formas de relacionarme con Dios. O Dios me humilla o Dios es mi salvador. ¿Qué condiciona si Dios me humilla y qué condiciona si Dios me salva? Si soy humilde o si soy arrogante. Escúcheme. Si soy una persona humilde, Dios será mi salvador. Si soy una persona arrogante, Dios será el que me humille. Es una ley. Y contra esto no se puede pelear, no se puede ignorar. Yo puedo pasarme la vida de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, de caída en caída, hasta que me doblegue. Siempre recuerde algo que hablamos en la iglesia. El trigo y la cizaña se parecen. Por eso en la parábola, cuando se sembró el trigo y luego el enemigo plantó cizaña, le dijeron al Señor, al dueño del terreno, arrancamos la cizaña. Él dijo, no. Porque si la arrancamos ahora, podemos arrancar también el trigo, porque ambas cosas se parecen. El cristiano que es trigo se parece al cristiano que es cizaña, o viceversa. Y a veces al ojo no es fácil detectar quién es humilde y quién no. Pero la mayor característica del trigo es que el Señor dijo, esperemos a que crezca y juntamente vamos a arrancar lo uno sin dañar lo otro cuando hayan crecido. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasa el tiempo, el trigo se doblega. Los granos pesan y hacen que el trigo se hinque. En cambio, la cizaña pasa el tiempo y sigue recta. El cristiano que es trigo se humilla. El cristiano que es trigo es humilde. El cristiano que es trigo se doblega. Pero el que es cizaña no. Ahora bien, la versión TLA dice, Dios humilla a los orgullosos.
y levanta a los humildes. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién humilla a Dios? ¿A los humildes? No, a los orgullosos. Hay gente que dice, no me ayude, yo puedo solo. Hay gente que dice, yo voy a salir adelante para callarle la boca a todo el mundo. Hay gente tan orgullosa, hay gente tan altiva, hay gente tan arrogante que no acepta consejos, no acepta correcciones, no acepta instrucciones. Recuerde esto, una de las cosas que Dios de verdad no comparte es la gente orgullosa. Pero otra cosa gravísima que nos encontramos que hay en el orgullo, que en algún momento estudiaremos, es la rebeldía. ¿Sabe? Yo le puedo decir que de las cosas más difíciles de cambiar en un cristiano es la rebeldía. El cristiano rebelde no se sujeta a ninguna autoridad. Y recuerde que la rebeldía es un principio que comenzó en un ser llamado Lucifer. El principio de la rebeldía comenzó con Satanás cuando se rebeló contra Dios. Así que esto va de la mano. El desobediente, el rebelde, el altivo, todo esto va como de la mano. Va como un tren que lleva varios vagones. Y yo hoy le quiero hablar de algo que se llama la falsa humildad. ¿Sabe? La humildad es una virtud que de verdad nos cuesta trabajo adquirir. Para adquirir humildad tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo considero. ¿Sabe? La falsa humildad es tan peligrosa que nos hace creer que somos humildes. Cuando yo manejo falsa humildad, yo puedo creer que soy humilde y puedo estar engañado, pero puedo estar lejos de ser una persona humilde. Creemos equivocadamente este concepto y yo voy a hablarle hoy qué es humildad y qué es falsa humildad. Permítame decirle qué es falsa humildad. La falsa humildad, creemos que compararnos enfrente de un grupo de personas y exponer nuestras faltas, decirle a los demás cuán terribles somos humildes. Hay gente que no tiene problema con eso. En reconocerle a su esposa que sí, no es un buen marido. En reconocer a sus hijos que sí, no es un buen padre. En reconocer a sus padres, sí, yo no soy un buen hijo, una buena hija. Y creen que con reconocer las faltas ante los demás, exponerse y reconocer cuán terribles somos humildes. Y eso es un gran error. Porque aún en esas personas que uno se encuentra que dice, sí, es que yo sé que yo tengo esto, yo sé que yo nunca he negado que miento, yo nunca he negado que me enojo, yo nunca he negado que digo groserías, yo nunca he negado que hablo de los demás, yo nunca he negado que yo no hago lo que me mandan, Esa persona que está aún exponiéndose no está siendo humilde. Está siendo, ¿qué? Falsamente humilde. Porque en el fondo de su corazón él está reconociendo, pero no está haciendo nada por cambiar. No está haciendo absolutamente nada por cambiar. Entonces vamos a primero definir qué es humildad bíblicamente, para luego definir qué es una falsa humildad. Recuerde que algo verdadero le pueden hacer una copia que se parece. Un billete de Colombia verdadero se parece a un billete falso. Pero la gran diferencia es que uno tiene valor y el otro no vale nada. El otro simplemente es papel. Entonces, yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude, si nos creemos humildes, a reconocer que no somos humildes. Hay gente que dice, es que yo soy humilde. ¿Por qué? Porque me le aguanto todo a todo el mundo. Eso no es ser humilde. Es que yo soy humilde, ¿por qué? Porque yo vivo en una casa sencilla, eso no es ser humilde. El lugar donde vives o lo que comes o lo que vistes no tiene nada que ver con tu humildad. Es el corazón lo que demuestra si somos humildes o no. Mateo capítulo 7, versículo 28 me va a dar la primera luz para saber qué es humildad. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Subraya la palabra doctrina. ¿Qué estamos aprendiendo aquí en la iglesia en casa? Sana doctrina. Dice que cuando el Señor terminó de hablar, la gente ¿qué? Se admiraba de su doctrina, de su enseñanza.
porque les enseñaba, versículo 29, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesús? ¿Con qué? Con autoridad. Primer principio. Mi nivel de autoridad está directamente relacionado a mi nivel de obediencia. Si yo no soy capaz de someterme, de sujetarme a mis autoridades, no tendré autoridad sobre los que están bajo mi autoridad. No tendré autoridad sobre ellos. ¿La autoridad cómo se gana? La autoridad se gana obedeciendo a mi autoridad. Entonces el Señor Jesús, la gente decía, wow, qué enseñanza. Se maravillaba la gente de la doctrina, de lo que enseñaba. Y la gente hizo esta comparación. Dice en el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, que los escribas enseñaban doctrina, pero no tenían ¿qué? Autoridad. Mire qué tremendo es esto. Para yo enseñar la sana doctrina tengo que tener ¿qué? Autoridad. ¿Y cómo se gana la autoridad? Sometiéndome a mi autoridad. Obedeciendo a mi autoridad. Si a mí mi autoridad me dice algo y yo lo replico y yo le contesto y yo les desobedezco, obedezco a medias, hago lo que se me da la gana, no cumplo lo que me mandan, finalmente eso se va a ver reflejado el día que yo le dé una orden o le pida algo a alguien que sea subalterno mío. Entonces el Señor Jesús tenía ¿qué? Autoridad. ¿Por qué razón el Señor tenía autoridad? Porque estaba bajo autoridad. Recuérdelo siempre. Ay, es que a mí mis hijos no me hacen caso. Entonces tú no te estás sujetando a autoridad. Ay, no, es que a mí mi esposa no me hace caso. Es que no te estás sujetando a tu autoridad. Cuando yo me sujeto a mi autoridad superior, llámese mi jefe, llámese mi pastor, llámese mi profesor, llámese todo lo que representa un policía, todo lo que representa una autoridad. Cuando yo me sujeto, cuando yo me someto, cuando yo obedezco, gano algo, gano autoridad. ¿Cómo se gana autoridad? Sometiéndose a mi autoridad. Entonces puedo orar por un demonio y el demonio se puede ir. Pero si no tengo autoridad, puedo pasarme. Mire, yo no creo en las liberaciones que se demoran horas y horas y horas. No hay autoridad. Un demonio tiene que irse y tiene que salir en minutos y tiene que salir sin hacer espectáculo. Pero para eso se requiere algo que se llama ¿qué? Autoridad. Lo segundo que quiero decirle aquí, vamos a ir a Juan. Y en Juan vamos a leer unos versículos muy interesantes. Entonces ya le dije acerca de la doctrina del Señor. ¿Qué pasaba? La gente se maravillaba, ¿correcto? La gente decía, wow, enseña como nunca nos han enseñado los escribas y los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 28. Le dijo pues Jesús, dice la palabra del Señor, quiero leer primero Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo, Juan 7, 16 al 18, mi doctrina. Recuerda que la gente se había maravillado, decía, ¿cómo enseña esta doctrina? Estaban maravillados de su doctrina, de su enseñanza. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor en Juan 7:16? Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces ahora sí vamos a hablar de humildad. La gente estaba maravillada de algo que el Señor Jesús tenía, pero la persona verdaderamente humilde puede reconocer que eso que yo tengo no es ni siquiera mío. Eso que yo tengo viene de parte ¿de quién? De Dios. Escúchame. Si tú puedes tocar un instrumento, existimos seres humanos que nunca aprendimos a tocar un instrumento. Usted puede comprar la guitarra, coleccionarlas, colgarlas en una pared. Usted puede hacer un curso de tocar guitarra, pero puede que no tenga la habilidad para hacerlo. Esa habilidad te la dio ¿quién? El Señor. El Señor te dio la habilidad de cantar, de componer, de tener inventos. Te dio la capacidad de pintar, hacer cuadros, murales. Te dio la capacidad de ser bueno para las matemáticas, para los negocios, para los números. Esas habilidades las dio ¿quién? El Señor. Y la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús. Pero Jesús en este momento está diciendo, esa doctrina, mi doctrina, no es mía, sino de aquel que me envió.
Entonces la primera cosa que es humildad es reconocer. Si usted está tomando nota, escriba esto. Humildad es reconocer que los dones, los talentos, las habilidades que tengo, se las debo única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. En el versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ok, entonces vamos a ver. Estamos viendo qué es humildad y qué no es humildad. Aquí ya el Señor me arrojó otra clave. ¿Qué no es humildad? Volvamos al versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quiénes conocieron si el Señor hablaba sana doctrina o no? Los que anhelan hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay una proliferación de sectas y escuchamos de sectas que crecen y se llenan de cientos y miles de personas. Ayer precisamente alguien me estaba haciendo una pregunta, me decía, bueno pastor, y la profecía y la falsa profecía, y por qué hay lugares donde a la gente le profetizan todo el tiempo. Y yo le decía esto, mire, ¿de dónde viene la profecía? Finalmente la palabra profética legítima viene de Dios, ¿correcto? Dios es el que habla a través de una persona. Y yo creo en la profecía. Pero es algo tan delicado y le voy a explicar por qué. Supongamos que yo el domingo convoco un culto para dar palabra profética. Y la gente asiste al culto. Pero que Dios, que es soberano, ¿qué significa soberano? Que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Dios el domingo no quiere hablarme a mí nada. Entonces yo tengo un grupo de personas allí y entonces ese grupo de personas están ávidas de escuchar una palabra profética, pero Dios, que finalmente es el que la da, no la quiere dar. Entonces ¿yo qué hago allí en ese momento? Entonces yo puedo decirle que Dios en el Antiguo Testamento no se la pasaba dando profecía todo el tiempo ni a todo el mundo. Quiero decirle que la palabra profética más segura es esta. Permítame mostrársela. La Biblia. Y quiero decirle también que yo, si tengo una relación personal con Dios en lo íntimo, no necesito que Dios en lo público me tenga que decir nada. Pero ¿qué ha ocurrido? Hoy hay sectas que no tienen sana doctrina y las personas van allá y allá no les están dando profecía, le están dando adivinación. El espíritu que imita la profecía se llama el espíritu de adivinación, ¿correcto? Ahora, Jesús nos está dando una perla gigante aquí. Nos dice el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, lo grave no es que existan lugares donde se predique palabra de error o de engaño, de mentira, falsa doctrina. El problema no es ese, el problema es que vayan por miles a ese lugar. ¿Qué significa según este pasaje? Que la gente que va a ese lugar no está buscando la sana doctrina. El que conoce la sana doctrina, según este pasaje, es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces hay un poco de gente llamados cristianos, llamados creyentes, que no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces quieren ir a un lugar donde no se predica la sana doctrina. A mí me sorprendió en Estados Unidos, en un lugar que estuve, había un sitio grandísimo que pertenecía a una secta y el pastor de esa secta había dicho que, le había dicho a toda la comunidad que aquellos hombres que estuvieran casados, que quisieran alcanzar un nivel espiritual más elevado, tenían que permitir que él como pastor se acostara con su esposa. Imagínese esto. Esto me pareció totalmente absurdo, pero más absurdo, más ridículo, más incoherente para mí fue lo que ocurrió después. El pastor dice, todo el que esté casado, si quiere pasar a otro nivel, su mujer tiene que estar conmigo. Eso me pareció absurdo, pero más ilógico es que hubo gente que hizo eso.
cuando esto se destapa, obviamente eso no se destapa al principio, había más de 400 mujeres que se habían acostado con ese pastor en ese lugar. ¿Cómo es posible que un hombre casado permita que otro, que se hace llamar pastor, porque el pastor no tiene nada, tenga intimidad con su mujer para alcanzar un nivel más alto espiritual? Es gente que están ciegos, pero ellos no anhelan hacer la voluntad de Dios. Ellos no anhelan la sana doctrina, por eso no es revelada la sana doctrina. Normalmente el que va a un lugar así está buscando lo mismo que en el mundo, brujería, pero ahorita con el rótulo de iglesia, ¿no? Estos son brujos, pero que ahorita montan un templo con unas sillas, con una tarima, con un atril, que todo se asemeja a una iglesia para que la conciencia nos haga creer, la conciencia cauterizada nos haga creer que estamos en lo correcto. El Señor dijo esto: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. Yo creo que una persona que quiere hacer la voluntad de Dios nunca llegará a una secta, nunca. Entenderá de lejos, eso es un lugar de error. Entenderá que eso es un lugar de perdición. Entenderá que eso no es un lugar donde Dios es glorificado, sino el hombre. Y luego dice, conocerán si la doctrina es de Dios o no, y si yo hablo por mi propia cuenta. Porque hay gente que se para a hablar por su propia cuenta. Hay gente que habla y habla de su propia cuenta, de su corazón. En los últimos tiempos, la Biblia dice que habrá abundancia de maestros, pero hay una característica: falsos maestros. ¿Y sabe qué le van a enseñar a la gente? Fábulas. ¿Y sabe qué son fábulas? Historias que no son verdaderas. Normalmente en una fábula eran personajes, se usaba esa narración para contarle a la gente de antes que no sabía leer historias, y se utilizaban animales o personajes ficticios que tenían que ver con forma de animales. Entonces vamos a hablarles de la liebre y la tortuga. Era una fábula. No, una liebre y una tortuga no pueden hablar, no pueden hacer una competencia, esto es ilógico. Y dice que en los últimos tiempos la gente se amontonará, tendrán comezón de oír no la sana doctrina, sino fábulas, historias que no existen, historias que sacaron del corazón de hombres. Dice que enseñanzas de sus propias concupiscencias. Ahora, ¿qué más dice la palabra? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el versículo 18 dice algo poderoso: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Qué es humildad? Es reconocer, primer paso, que cualquier habilidad, talento, cualquier don se lo debo a Él. ¿Qué no es humildad? Es hablar de mi propia cuenta. Sí, yo soy muy bueno. Es que siempre fui muy inteligente para los negocios. Sí, es que de verdad a mí este tema nunca me ha quedado grande. Yo he sido mecánico desde niño. Mi papá a los 6 años me enseñó es que yo soy bueno para esto. Yo no estoy diciendo que usted no reconozca en su autoestima que usted es bueno. Pero qué interesante es decir: sí, esta comida me quedó deliciosa, muchas gracias, de verdad, recibo el elogio, sí, quedó buena, pero quiero contarte cuál es mi secreto es Dios. Entonces el Señor dijo: yo no vengo a hablar, la doctrina que ustedes se maravillan no es mía. Mire qué lindo es el Señor. El Señor está quitando de sí mismo el centro de atención. La gente dice que se maravillaba de su doctrina, y Él está dando una noticia: mire, la doctrina que yo predico no es mía, es del Padre. Y después dice acá: pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El verdadero que busca la gloria suya, no la gloria de Dios. Entonces, una persona falsamente humilde busca ¿qué? Su gloria. Su gloria. Ser exaltado Él, que la gente lo tenga en una estima mayor, crear a mi alrededor una imagen de exaltación, mostrarme como superior a los demás, mostrarme que es que a mi Dios me consiente y yo soy, mejor dicho, el intocable del Señor. Cuidado, me tocas el manto, cuidado, me contaminas si te me arrimas mucho. Mire, es tan absurdo. Hay iglesias que está la tarima, está el auditorio,
y en la tarima hay una puerta por donde el pastor sale, predica y vuelve y entra y se va. Y no se relaciona con la gente. Por un miedo a que la gente te contamine. Hermano, perdóneme que se lo diga, pero el pastor debe oler a oveja. Si yo busco mi propia gloria, no soy verdadero. Si busco la gloria de Él, soy verdadero. Y dice que en mí no habrá injusticia. Cualquier cosa, por pequeña que sea, por cotidiana que sea, la gloria tiene que ser ¿de quién? Del Señor. Ahora sí, Juan 8, 28. Juan 8, 28 y 29, el Señor sigue hablando y nos va a seguir dando unos principios bien tremendos sobre esto. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ok, vamos a meternos en más profundo. El Señor dijo: un día yo voy a estar arriba, seré exaltado, y van a entender que yo soy. Pero yo les quiero contar algo. Dice: nada hago por mí mismo. Entonces el falso humilde cree que es por él. Sí, sabe que Dios está allí, sabe, pero se confía en él. Escúcheme este principio. El día que un cristiano, un creyente se levanta y sale a la calle, a sus actividades o en su casa sin haber orado, le voy a contar qué está diciendo ahí. Está diciendo: hoy no te necesito, Señor. Hoy no te necesito. Porque el que realmente reconoce la necesidad de Dios no puede empezar su día si primero no va al más importante. ¿Quién es el más importante? Dios. El Señor Jesús se movía en milagros que jamás hemos visto. Se movía en una dimensión de revelación impresionante. Las enseñanzas, la doctrina, el nivel de autoridad que el Señor se movía, impresionante. Y aquí Él está otra vez quitando el foco de Él, está quitando la luz que lo alumbra a Él y está diciendo: no. Está diciendo: nada hago por mí mismo. Versículo 28. Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, esto es lindísimo. No soy yo, es el Padre que me enseñó a hablar. Y aquí viene algo tremendo y poderoso. El buen predicador, el buen maestro bíblico, el que enseña correctamente la palabra, es una persona que sabe que es el Padre el que pondrá esas palabras en su boca. No somos nosotros, es el Padre. Jesús dijo: si yo hablo algo, es porque el Padre me enseñó. Y aquí esta palabra me dice: sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando uno dice tal persona me enseñó, está con toda humildad reconociendo que no lo sabía. El Padre me enseñó. Fue el Padre. Pero qué curioso es esto. ¿Por qué? ¿Porque es que acaso Jesús fue después del Padre? No. Qué curioso es que en el principio siempre han estado el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Pero aún el Señor Jesús es tan humilde de decir, podría decir, es que los tres somos Dios. ¿Sí o no? El Padre, el Espíritu Santo y yo somos pares, somos iguales. No, está aquí reconociendo, está diciendo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y si yo hablo, es porque alguien me enseñó. Entonces lo otro que quiero decirte de la humildad, la primera es reconocer que la gloria es de Dios. Y la segunda cosa es: nunca olvides quién te enseñó. ¿Quién te enseñó? Hay gente que llegaron a un lugar alto, salieron a un mejor lugar,
prosperaron, compraron su casa, compraron su carro, su negocio creció, se establecieron en otra ciudad y se olvidaron que en esos momentos que no sabían orar, que no sabían cómo pedirle a Dios, que no sabían diezmar, que no sabían tantas cosas de la Biblia, se olvidaron quién les enseñó. Sí, obviamente la gloria es para el Señor, pero alguien seguramente en la tierra Dios usó. ¿Quién te enseñó? El que es falsamente humilde le cuesta trabajo reconocer y decir, gracias, tú me enseñaste muchas cosas. Gracias, por ti he aprendido más de Dios. Por ti, gracias, Dios te ha usado. Sé que la gloria es para el Señor, pero te doy gracias. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, está diciendo, yo nada puedo hacer solo. Nada puedo hacer, nada hago por mí mismo, sino que el Padre me, ¿qué? Me enseñó. El que es falsamente humilde no reconoce. Ayer tuve la oportunidad de compartir con 2 hermanos después del culto, con mi esposa y con mi hijo. Y las palabras de ese hombre, ¿sabe qué palabras más hermosas? De reconocimiento, de gratitud. Qué lindo es eso. Pero el que es falsamente humilde se le olvida. Se le olvidó los procesos de dolor, se le olvidó los procesos de quebranto, se le olvidó los procesos de soledad, se le olvidó cuando estaba en la mala, se le olvidó cuando nadie quería ayudarle, se le olvidó cuando tenía deuda, se le olvidó cuando estaba en una cama enfermo o enferma, se le olvidó quién le enseñó a caminar en Dios, quién le enseñó a orar, quién le enseñó el mundo espiritual, quién le enseñó la sana doctrina. Se le olvidó porque es falsamente humilde. Pero Jesús no. El que es verdaderamente humilde reconoce que la gloria es de Dios, pero también reconoce que alguien le enseñó. O sea, Jesús no está diciendo, sí, es que yo soy muy elocuente porque yo soy el verbo. Yo soy el verbo hecho carne, ¿cómo no voy a predicar bien? No, Jesús está diciendo, no me miren a mí. Alguien me enseñó, y les voy a decir quién me enseñó. El Padre. Versículo 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, y aquí esto es, pero mejor dicho, apague y vámonos. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto es lindísimo. Vuelvo a leérselo, el 29. Porque el que me envió, conmigo está. El que lo envió, vaya a la tierra, salve la humanidad, ha estado conmigo. Y esta es la clave. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué el Padre nunca lo ha dejado solo? Porque Él siempre hace lo que le agrada. El que es verdaderamente humilde, hace lo que su autoridad delegada por Dios le pide, que esté alineado con la Biblia, aunque esa persona sienta que lo que le está pidiendo en su ego, en su yo, no quisiera hacerlo, pero hace lo que el otro le pidió para agradarlo. Le voy a poner un ejemplo. ¿El Señor quería ir a la cruz? No. Él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya él cuando vio la cruz cerca, ya la pensó. Sin embargo dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso aquí estamos leyendo y estamos escuchando estas palabras. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago, y subraya esta palabra, yo hago siempre. ¿El que es verdaderamente humilde obedece algunas veces? No, siempre. Yo hago siempre lo que el Padre le agrada. Siempre. Es que yo no obedezco porque yo no comparto eso. Porque el pastor me pidió a mí que lo haga otro. Que lo haga esa persona. Yo ya lo hice, yo ya hice mi parte. Escúcheme. El verdaderamente humilde agrada a su Señor. Lo agrada. Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. El Señor dice esto y la tiene supremamente clara. Recuerde que humildad es reconocer que la gloria es de Dios, humildad es reconocer también y dar gracias
porque alguien nos enseñó. Y aquí vamos a ver otro principio. Juan 12, 48 al 50. El que me rechaza, dice el Señor Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Vamos a ir despacio. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra que he hablado. Y esto es tremendo. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuándo le va a juzgar? ¿Aquí en la tierra? No, en su eternidad. El Señor, cuando predicaba, no predicaba lo que Él quería predicar de su propia gloria. Él predicaba lo que el Padre le decía que predicara. Entonces la palabra hablada del Padre a través de Jesús juzgaba, juzgó y juzgará a los que rechazan esa palabra. A los pastores que predican la sana doctrina. Si usted predica la sana doctrina y la gente se va, no se sienta triste. Si yo me parara a hablar de mí cada 8 días, de mi vida, de quién soy yo, de lo que me gusta, y no hablara de la Biblia, sino de mí, y la gente se fuera a la iglesia, me sentiría frustrado. Ay, no le caigo bien a la gente. Ay, la gente no le parezco interesante, ni le gusto. Pero como el culto no gira alrededor mío, ni el culto gira alrededor de mi historia, ni yo les voy a contar de un libro biográfico mío, sino que yo les estoy hablando de la palabra del Señor. Si no les gusta, si se van, si es sana doctrina, no te preocupes. Jesús dijo, el que me rechaza, porque lo rechazaron, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La misma palabra de Dios le va a juzgar. ¿Cuándo? ¿Ahora? No. En el día postrero, al final, en su eternidad. ¿Por qué razón? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los pastores, los predicadores o los que nos gusta predicar la palabra? ¿Predicar de nosotros? ¿Predicar lo que a mí me parece? ¿Predicar lo que a mí me conviene? ¿Predicar lo que la gente quiere oír? No. Yo no predico por mi propia cuenta. Yo no predico por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado este tema, pero cada vez que Jesús, el Señor, se paraba a predicar, no era Jesús, era el Padre a través de Jesús. Se lo voy a volver a leer. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debía decir y de lo que debía hablar. ¿Quién hablaba allí? El Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por eso usted asegúrese de predicar ¿qué? La sana doctrina. Hay momentos donde a mí Dios me ha puesto a dar palabras que yo literalmente le he dicho, Señor, no quisiera hacerlo, pero debo hacerlo. De hecho, yo estuve en una congregación 5 años y a mí el pastor no me daba la más mínima oportunidad ni de dar un anuncio. Yo no podía ni siquiera dar un anuncio de nada. De nada. El ministerio mío en esa iglesia fue lavar baños. ¿Y sabe una cosa? Un día él me dijo, te voy a dar la oportunidad que en 10 minutos hables del diezmo. Y el Señor me puso esa palabra que cuando uno tiene un problema contra alguien y uno viene a dar el diezmo, la ofrenda, primero dejas ahí el diezmo, tu ofrenda, te vas y te arreglas con tu hermano y luego puedes con libertad, con manos limpias, con corazón limpio, dar tu diezmo y tu ofrenda. Y yo di esa palabra. Y esa noche casi nadie diezmó. Y cuando se terminó el servicio, el pastor me llamó. Me regañó. ¿Usted por qué predicó eso? Yo le decía, pastor, porque eso lo dice la Biblia. Pero no se preocupe que después que la gente se arregle, usted va a ver el beneficio de que la gente diezme con un corazón limpio. El regaño, la exhortación, todo lo que se me vino por haber predicado lo que yo quería, no lo que el Padre puso en mi corazón que yo diera.
Así que cuando yo doy una palabra y yo soy rechazado, pero esa palabra no es mía, no es mi propia gloria, no es mi ego, no es mi falsa humildad, sino que es una palabra que proviene del Padre. Jesús dijo, el Padre me dice lo que tengo que hablar o lo que tengo que decir. Tranquilos, has hecho lo correcto. Y luego dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y termino allí. ¿Jesús hablaba lo que a él le parecía? No, lo que el Padre ordenaba. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Poder reconocer que es el Padre, todo se lo debo a Él, no hago nada sin Él, dependo de Él, hablo por Él, Él me enseñó. Jesús, el Señor, un claro ejemplo de una persona verdaderamente humilde. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con este tema. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido. Y tú sabes cuán orgullosos somos, cuán altivos, cuán arrogantes y prepotentes. Así que el punto no es ese, el punto es quedarnos allí. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame a no olvidarme quién me enseñó, quién estuvo allí, quién me dio la mano. Ayúdame a tener un reconocimiento diario que es por ti, Señor. Que si algo tengo, no soy yo. El Señor Jesús dijo, no se maravillen de mi doctrina, no soy yo. Ayúdame a reconocer que eres tú en todo y por todo. Quita de mi corazón toda falsa humildad para poder acercarme más y más a ti. Te lo pedimos, Padre, por medio de tu Hijo Jesús, por medio también del Espíritu Santo. Amén y amén.